¿Y si el silencio de Dios también fuera una respuesta? Hay preguntas que no duelen cuando las hacemos, sino cuando no reciben respuesta. Muchísimas personas han hablado con Dios. Le han pedido. Han suplicado. Han llorado en la oscuridad de su cuarto esperando una señal, un gesto, algo. Y lo único que recibieron a cambio fue silencio. Ninguna voz celestial. Ningún milagro evidente que despejara toda duda. Ninguna certeza tangible. Y es entonces cuando surge la pregunta inevitable: ¿el silencio de Dios dice algo, o no dice absolutamente nada? Para muchos, la respuesta es simple y dolorosa: el silencio es prueba de ausencia. Es la confirmación de que no hay nadie al otro lado de la línea. Si Dios existiera, respondería. Si realmente escuchara, hablaría. Si le importáramos de verdad, intervendría. La lógica parece aplastante. Un padre que ama no ignora el llanto de su hijo. ¿Por qué un Dios omnipotente lo haría? Pero el silencio no siempre significa vacío. A veces, significa espera. A veces, significa un límite. Y a veces, quizás lo más difícil de aceptar, significa algo que no estamos preparados o no queremos oír. Pensemos por un momento en el silencio humano, el que usamos todos los días. Cuando alguien a quien queremos guarda silencio, no siempre es porque no tenga nada que decir. A veces, calla porque las palabras se quedan cortas, porque no pueden expresar la magnitud de lo que siente. Otras veces, calla porque sabe que responder sería interferir, sería robarle a la otra persona una lección que debe aprender por sí misma. Y a veces, el silencio es una forma de decir: la respuesta ya la tienes, pero solo la comprenderás con el tiempo. El silencio también comunica. Claro, aquí es donde aparece el verdadero conflicto. El nudo gordiano de la fe. Si Dios es amor, si es bondad infinita, ¿por qué calla precisamente cuando más se le necesita? ¿Por qué ese silencio atronador cuando hay un dolor insoportable, cuando la injusticia nos ahoga, cuando el miedo nos paraliza? ¿Por qué no una palabra clara? ¿Por qué no una señal inequívoca que nos devuelva la paz? Quizás, y esta es una idea que incomoda, porque una respuesta directa y sobrenatural no siempre es una respuesta transformadora. Piénsalo. Si cada vez que tuvieras una duda, una voz del cielo te diera la solución exacta, ¿habría realmente espacio para la libertad? ¿O seríamos simplemente marionetas siguiendo un guión divino? Si cada dolor, cada enfermedad, cada pérdida fuera eliminada al instante con un milagro, ¿dónde estaría el crecimiento, la responsabilidad, la madurez? ¿Aprenderíamos a ser compasivos si nunca experimentáramos la necesidad de compasión? Esta idea no consuela fácilmente. No es un bálsamo rápido para la herida. Pero nos obliga a replantear algo muy profundo: ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos un Dios que sea una máquina expendedora de soluciones, un solucionador cósmico que arregle todo por nosotros? ¿O queremos un Dios que nos acompañe en el proceso de convertirnos en algo más? En personas más fuertes, más sabias, más humanas. El silencio, además, revela otra cosa muy importante. Revela nuestras propias expectativas. Muchas veces, cuando rezamos o pedimos, no lo hacemos para escuchar, sino para confirmar lo que ya hemos decidido que queremos oír. Buscamos la validación de nuestros deseos, de nuestros planes. Y cuando la respuesta no llega en la forma que esperamos, sentimos abandono, traición. Pero, ¿y si el silencio no fuera abandono, sino una invitación a mirarnos a nosotros mismos? ¿Y si nos obligara a dejar de buscar fuera y empezar a buscar dentro? En muchísimos relatos espirituales, desde los místicos cristianos hasta los monjes budistas, el silencio no es un castigo. Es una parte fundamental del proceso. Es un espacio. Un espacio para decidir.
Un espacio para elegir quién quieres ser. Un espacio para crecer lejos del ruido de las respuestas fáciles. Pero no nos engañemos. Seamos brutalmente honestos. El silencio duele. Duele muchísimo. Hace tambalear la fe más sólida. Te hace dudar de todo lo que creías. Te hace sentir que, quizás, al final de todo, estamos solos en este universo indiferente. Y esa duda es completamente legítima. Sentir eso no es una traición a tu fe. No es falta de espiritualidad. Es, simplemente, experiencia humana. Hay quienes, ante este silencio, lo interpretan como indiferencia divina. Otros, como un misterio insondable que supera nuestra comprensión. Y hay otros que lo ven como una invitación a escuchar de una manera diferente. No con los oídos, esperando una voz audible, sino con la conciencia, prestando atención a lo que emerge de nuestro interior cuando todo lo demás calla. Tal vez el silencio de Dios no responde a la pregunta que hacemos con palabras, como ¿por qué me pasa esto a mí? Tal vez responde a la pregunta que hacemos con nuestra propia vida, ¿y ahora qué harás? Cuando no hay respuestas externas, cuando el cielo no nos da un manual de instrucciones, algo se activa internamente. La responsabilidad. La ética. La compasión. La necesidad de actuar. Para muchas personas a lo largo de la historia, el silencio de Dios fue el punto de inflexión donde descubrieron que no podían delegar todo. Que la bondad no caería del cielo en forma de maná. Que la justicia necesitaba manos, pies y voces humanas para hacerse realidad. Pero esto, claro, abre otra pregunta incómoda. ¿Y si el silencio de Dios no fuera una falla en el sistema, sino una condición fundamental del mundo? ¿Y si el sentido de la vida no fuera algo que se nos impone desde arriba, sino algo que estamos llamados a construir, día a día, con nuestras decisiones? Para algunos creyentes, este silencio fortalece su fe. La hace más madura, menos dependiente de milagros y más centrada en la acción y el amor. Para otros, la rompe en 1000 pedazos. Y ambas reacciones son increíblemente honestas. Porque el silencio, en su poder, no te obliga a creer. Pero tampoco te obliga a dejar de creer. Lo que hace es obligarte a decidir. Te pone contra las cuerdas y te pregunta, ¿y tú, en qué vas a apoyarte ahora? Tal vez el silencio de Dios no dice no existo. Tal vez no dice no me importa. Tal vez, en su profunda y desconcertante quietud, está diciendo, hazte cargo. Crece. Elige. Conviértete en la respuesta que buscas. O tal vez, y esta es una posibilidad que debemos aceptar con humildad, no dice nada en absoluto. Y una fe auténtica, una búsqueda espiritual genuina, no se sostiene negando las preguntas difíciles o tapando las dudas con dogmas. Se sostiene mirándolas de frente, con toda su crudeza. Al final, el silencio de Dios no se interpreta con certezas, sino con lo que hacemos dentro de él. Con nuestra reacción. La historia está llena de ejemplos. Hay quienes, en medio del silencio, eligieron el resentimiento y el odio. Otros, la resignación pasiva. Y otros, muchos otros, eligieron la asombrosa y revolucionaria responsabilidad de amar, de crear, de construir, de ayudar. Aunque no hubiera respuestas claras desde el cielo. Eligieron ser la luz en la oscuridad. Así que la pregunta final no es solo si el silencio de Dios dice algo. La verdadera pregunta, la que te interpela a ti directamente, es, ¿qué dices tú, cuando no hay ninguna voz que te responda? Déjame saber tu reflexión en los comentarios. Porque tal vez el silencio no sea el final de la conversación, sino el lugar donde empieza la más importante de todas. La que tienes contigo mismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha hecho pensar, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el próximo.